Bien, vamos a pasar ahora a hablar de conceptos importantísimos. Son los enlaces y los grados de libertad de un sistema material. Vamos entonces a comenzar viendo unas definiciones. Voy a poner así, definición. Por un lado, ¿qué es un enlace? Podríamos decir que un enlace es una limitación geométrica al movimiento libre del sistema. Voy a escribirlo. Bien, de tal forma que cuando aparece un enlace vamos a ver que inmediatamente aparecen una serie de fuerzas. Por otro lado, vamos a hablar del concepto de grado de libertad, que trabajaremos mucho en esta asignatura. Me voy a poner así, grados de libertad. Y lo vamos a anotar en breve como GDL. En libros en inglés, esto lo veréis como degrees of freedom y es degrees of freedom, ¿vale? Bien, ¿qué son los grados de libertad? Pues podríamos definirlo como el conjunto de datos independientes necesarios para definir la posición del sistema. Bien. Pues bien, los enlaces, como he indicado antes, introducen restricciones al movimiento que reducen los grados de libertad del sistema. En un problema mecánico es muy importante identificar muy bien los enlaces y para eso vamos a estudiar y vamos a aislar la dificultad de cada uno de estos tipos y los grados de libertad del problema. Como indiqué antes, cuando un grado de libertad se impide, esa limitación al movimiento, va a aparecer una fuerza denominada fuerza de enlace. Vamos entonces a ver cuáles son, dentro de este análisis de grados de libertad, vamos a comenzar viendo el modelo más sencillo. Como hicimos al principio, vamos a empezar viendo una partícula material sola. Para eso, pues vamos a dibujar un sistema de coordenadas x y z, un sistema de coordenadas cartesiano, y voy a dibujar así esta terna, en la cual aquí pues vamos a poner el eje x, el eje y el eje z. Y una partícula material. ¿Cómo definimos la posición de la partícula material? Conoceremos la posición de la partícula material si somos capaces de determinar la coordenada z, la coordenada x, voy a ponerlo así, un poquito mejor, ¿vale? La coordenada x y la coordenada, en este caso, y. Esto es una forma, es decir, si conocemos la x, la y, que es esto de aquí, y la z. Por tanto, en un sistema cartesiano necesitamos 3 grados de libertad. Esto es en un sistema cartesiano. Pero esta partícula podríamos definirla en un sistema, por ejemplo, cilíndrico, en el cual tomamos origen aquí, esto, la proyección en planta sabemos que es, esto es, perdón, voy a ponerlo bien, lo he puesto demasiado largo, vamos a ponerlo así, esto es ρ, tita y z. Y entonces tendríamos, no cambiamos, 3 grados de libertad. Aquí he puesto 3dl, vamos a ponerlo bien, voy a borrar, 3 grados de libertad. Pues aquí lo mismo, 3 grados de libertad, aunque estemos en un sistema cilíndrico. Y del mismo modo, si estuviésemos en un sistema, voy a ponerlo así, esférico, con ρ, tita y phi, para el sistema esférico, la coordenada se define por la posición al origen, esto es ρ, esto será
rho, aquí tenemos rho. En planta θ coincide, es decir, esto también es válido, y el ángulo φ de elevación es este de aquí, ¿vale? Vuelven a ser 3 grados de libertad en un sistema cilíndrico. Es decir, aunque adoptemos un sistema diferente, una partícula necesita 3 datos independientes, ya que si yo en la partícula conozco solamente la X y la Y, no sé a qué altura se encuentra. Por tanto, solo con 2 datos no es suficiente. Esto parece muy sencillo, pero es importante interiorizarlo, sobre todo cuando vayamos a complicarlo un poquito más con los casos que van a venir a continuación. El siguiente caso que vamos a ver es cuántos grados de libertad va a tener una partícula material, pero con movimiento restringido a una superficie. Para comprender este caso, vamos a dibujar un triedro y vamos a plantearnos una superficie en la cual se puede encontrar una partícula material y a definir X, Y y Z. Y voy a plantear aquí una superficie. Esta superficie, voy a ponerla, vamos a ponerlo mejor, y Z, vamos a ponerlo así, ¿vale? Y ahora voy a sombrear simplemente un poco, perdón. Esta superficie vamos a suponer que tiene unas coordenadas implícitas de esta forma f de x y z igual a 0, ¿vale? Esto es una forma de decir que los puntos que están con esta componente x, y z según esta igualdad, pues es igual a 0. Por ejemplo, conocemos de esta forma las coordenadas de una esfera, las coordenadas de un cilindro, etcétera, pues lo estoy planteando así de manera general, ¿vale? Bien, vamos a suponer que yo fijo una coordenada x y digo, bueno, en una determinada x, que ya es un grado de libertad, porque puedo ponerlo donde yo quiera, ¿verdad? Puedo ponerlo más acá o más allá, pero he decidido que sea aquí. Pues a partir de ahí, tengo también libertad de decidir en qué y va a estar la partícula. Yo digo, a lo largo de esta línea, si elijo esta x, tengo la posibilidad de ponerla ahí donde yo quiera. Puedo ponerla aquí, puedo ponerla aquí. Vamos a suponer que la pongo aquí y decido que esta sea la y de la partícula. La y va a ser otro grado de libertad, porque puedo ponerlo donde yo quiera. Pero, ¿qué ocurre con la z? ¿Puedo ponerla donde quiera? Automáticamente la z, para pertenecer a esta superficie, me viene dada por la condición de ligadura, es decir, por esa función f, que me dirá la z solo puede estar aquí. Habrá superficies donde pueda estar en más de una posición, pero en general aquí, al introducir este tipo de restricción, que es una superficie, dejo mi partícula P con 2 grados de libertad. 2 datos independientes. Vamos a analizar ahora el caso de una partícula cuyo movimiento no está restringido a una superficie, sino a una curva. Para visualizar este ejemplo, voy a volver a dibujar un triedro y en este triedro vamos a dibujar, bueno, esta X, Y y Z. Voy a dibujar como ejemplo de curva, una curva, por ejemplo, fuese de esta forma. Esta curva, en su proyección horizontal, la proyección de todos los puntos, en este trocito, voy a dibujar así, porque sobre el plano XY hay una serie de puntos que serán así, ¿vale? En esta curva, si yo elijo una determinada X, tengo libertad para poner la X aquí o aquí, aquí, pero automáticamente la Y, si yo quiero que la pareja YZ me defina un punto de esta curva, sabemos que no tengo libertad para elegir la Y, ya que la Y tendrá que estar, en este caso, aquí,
para que al levantar en vertical me caiga un punto P de la curva, ¿vale? Una curva podría venir dada con sus ecuaciones implícitas. También. Y suele venir dada por 2 f de x y z igual a 0 y g de x y z igual a 0. Esto es una forma de definir una curva como intersección de dos superficies. También podría venir como ecuaciones paramétricas. Lo que estamos viendo es que en una curva solo hay un dato independiente, en este caso la x. Un dato independiente supone que la curva solo tiene un grado de libertad. Si yo quiero que esta partícula se mueva en esta recta, en esta curva, es decir, que se vaya desplazando a lo largo de la curva, solamente podré identificar su posición con solo un dato, que será en cada instante un grado de libertad independiente. Siguiendo esta secuencia, hemos visto ya una partícula con movimiento restringido a una curva, nos quedaría un caso teórico, pero que también habrá que considerar, que es los cuales entonces serán los grados de libertad de una partícula con movimiento restringido totalmente. Es decir, una partícula con movimiento restringido totalmente. Pues si el movimiento está restringido totalmente, tendremos 0, voy a ponerlo así, 0 grados de libertad, ¿vale? Pero me gusta ponerlo así para que se vea un 0 que no sea una O, 0 grados de libertad, lo cual es un caso pues bastante trivial.